Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Ya dejó de escucharse terrible. Sí, Miss. Ya me iba yo a salir. Dije, no puedo estar así con la clase. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, profesora. Muy bien. Qué bueno. Me da gusto. Ya quedaron sus calificaciones bien, ¿verdad? Ya todos de acuerdo, ya estuvo bien porque se supone que hasta el martes teníamos para cambiar calificación. Ya todo quedó bien, ¿verdad? Sí, Miss, todo bien. Muy bien. ¿Tuvieron oportunidad de ver el video? Sí. Ok. ¿Alguien más lo vio? Aparte de Aimé. Su manita, por favor. Ok, muy bien. Muchas gracias, chicas. Voy a compartirles para estar viendo el video nada más, pero como ya lo vimos, vamos a retroalimentar sobre este. A ver, permítanme para compartirles la pantalla y que lo que veamos sea el video en lugar de solamente la pantalla. Participantes. Antes de empezar a reflexionar sobre el video, ¿tiene similitudes el video entre los aspectos efectivos de comunicación educativa y cotidiana? ¿Es diferente? Sí, Evelyn. Pues lleva como que rango del primer video que nos hizo ver en la clase. Ajá. Expresan, ahí en el video dice que en los 80 se expresaban las ideas y tareas generales. Así que teóricamente como que se iban a la mano los dos videos, ¿no? Sí, fíjense que anteriormente en la escuela tradicional realmente no era necesario estudiar pedagogía, psicopedagogía, algo afín, bueno, algo que nos diera herramientas para ser docentes. Anteriormente, mucho más antes, bastaba con que la persona supiera leer y escribir para tener la capacidad, bueno, se consideraba que tenía la capacidad de poder compartir con los demás y enseñarles. Estas personas que eran leídas, así se les llamaba, podían compartir su postura, su forma de pensar, de acuerdo a lo que ellos habían entendido y como lo habían entendido. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros como personas, como alguien rutinario? Como lo que hacemos día con día. ¿Cómo nos podemos mostrar como personas? Pero mientras pasó el tiempo, con diferentes ciencias, y se fueron dando cuenta que era necesario una preparación. La carrera de pedagogía y las ciencias de la educación tiene una característica importante. Esta es que les aprendemos técnicas y estrategias para poder enseñar, porque se ha demostrado que es necesario. También, por ejemplo, dentro de la psicología educativa, donde nos da diferentes procesos, tenemos que conocer cómo evoluciona el ser humano, cómo funciona la mente, cómo enseñar, por qué tenemos que enseñar así. Entonces, se ve que las personas necesitan capacitarse en eso.
Actualmente los que en algún momento tocamos en las universidades el tema sobre técnicas de enseñanza y aprendizaje, como lo que es pedagogía, se dice que ustedes van a salir con la capacidad de enseñar, con una capacidad alta en poder enseñar adecuadamente. ¿Cuál es el problema del pedagogo? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Fíjense, los licenciados en matemáticas, historia, filosofía, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, todos tienen muchas cosas que enseñar, tienen mucho conocimiento sobre esa materia, tienen mucho que enseñar. El problema es que no saben cómo hacerlo. Vemos que en ocasiones se contratan máster, doctos, que son personas sumamente preparadas, tienen mucho conocimiento, pero en el momento de que se paran frente a un grupo, en muchas ocasiones no logran sus objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre un pedagogo o alguien que estudia algo sobre la educación? ¿Por qué licenciatura en educación? Pedagogía, psicopedagogía, en la normal tenemos la carrera de, me parece que es la licenciatura en educación, la normal del estado, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos licenciados que son maestros, que son profesores, y los pedagogos que saben cómo enseñar? ¿Cuál es la diferencia? No todas a la vez, no todos a la vez, Miss, chicos, uno por ¿podría uno. repetir la pregunta? Es que se me dio corta. ¿Otra vez se está cortando? Sí, Sí, Me un salgo poquito. me salgo y me meto. ¿Les parece bien o solo hablo más fuerte? Es que como que se le va el audio. ajá, Me como que se salgo, le traba, entonces no se le puede entender. ok, me salgo y me meto. Permítanme.
¿Ya se escucha mejor, jóvenes? Diga, Miss. Miss. Ok, lanzo la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre los jóvenes que salen con la licenciatura, como ustedes van a salir en la licenciatura en pedagogía o en ciencias de la educación, psicopedagogía, y las personas que se licencian en cualquier otra carrera, como lo es la administración, contabilidad, historia, filosofía, química, física? ¿Por qué o quién es mejor maestro? ¿Por qué? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Sí, Evelyn. Y luego Aimé, por favor. Puede ser de que nosotros estudiamos como ahorita pedagogía, pues llevamos muchas ramas que llevan psicopedagogía, comunicación y todo eso. Y vamos a decirlo, en contabilidad, pues llevan matemáticas, estadísticas y todo. Y en eso puede ser de que más o menos nosotros nos estamos preparando para dar enseñanza y los de contabilidad se están preparando también para enseñarles a preparar números, desarrollar ay, se me fue. Desarrollar, no, mentira. Ay, se me fue, A lo mejor fórmulas, ¿no? ajá, de mejor fórmulas también para preparar sus cuentas, diseñar sus gráficas y todo eso. Puede ser así como la diferencia. Sí, por ahí va, muy bien, muchas gracias. Continuamos. Aime. Pues yo podría decir que a lo mejor, de acuerdo al tema que estamos viendo ahorita, sería que nosotros manejamos un poquito mejor la comunicación, ya que nosotros nos vamos a poner frente a grupos grandes y tenemos que manejar pues en sí la habla, por decirlo así, ya que pues nosotros le vamos a enseñar, o sea, los alumnos van a adquirir los conocimientos que nosotros expongamos, ya que por ejemplo un contador únicamente se dedica a lo que es pues lo que son fórmulas, el sacar ¿cómo lo digo? Um, pues los presupuestos, por decirlo así, que todo esté en línea en dinero, en llevar cuentas de otras personas. O sea, no es lo mismo a lo de un pedagogo, por decirlo así, ya que nosotros nos enfocamos más en la enseñanza, en el conocimiento y pues nada más. Muy bien, muy bien. Y esta analogía que hiciste con la carrera de pedagogía es perfecta. Y sobre todo con las materias que tienen la capacidad de saber cómo se hace, cómo se enseña. La comunicación pasa lo mismo. La comunicación, todos sabemos comunicarnos. Desde pequeños, desde niñitos, nos enseñaron cómo hablar, cómo el rostro, cómo sabemos comunicarnos. ¿Sí? Otra vez se le está trabando. No sé si sea yo. Se escucha cortado. Ajá. He tenido problemas con mi computadora. Me comenta el ingeniero que la versión que maneja mi computadora no es suficiente para la aplicación. El detalle es que no se ha podido corregir ese problema. Por eso luego al salir y entrar, en algunas ocasiones sí funciona, pero no funciona siempre. Lo que voy a procurar entonces es que participen un poco más
voy a volver a hablar con el ingeniero porque me iba a resolver qué podíamos hacer. Aún continúa muy cortado. No, ya se escucha mejor. Lo que voy a hacer esta clase es hablar de forma lenta yo, para que mi computadora pueda alcanzar a, no sé, no se trabe, ¿de acuerdo? Bueno, entonces cierro este comentario nada más. Ustedes saben cómo enseñar y las otras licenciaturas saben qué enseñar, igual que la comunicación. Todos nos comunicamos, pero ustedes tienen que saber cómo se comunican para enseñar y para que el alumno entienda y aprenda sobre todo, no solo entienda. Bueno, nos vamos, por favor, voy a compartir la transmisión del video. Diana Laura comenta lo siguiente. La diferencia es que un pedagogo está más capacitado para desarrollar sus funciones en niveles de educación. Un licenciado de educación solamente sabe desenvolverse en una sola área. Ajá, un licenciado de cualquier otra carrera solamente se sabe desenvolver, tiene ese conocimiento. Ahora, ustedes van a tener una tarea, se van a tener que preparar en alguna área para saber qué es lo que van a enseñar, porque si no va a ser complicado. Ustedes saben entonces cómo y los demás qué. Voy a dejar corriendo el video. La tendencia moderna de comunicación como sistemas de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí, vamos con las participaciones. Sí, Yasmin, dime. ¿Por qué? Que estés mejor, Yasmin. Cuídate. Luego revisas la grabación para que sepas de qué hablamos durante la clase. De acuerdo, Yasmin. Antes de que te salgas, permítame capturar la asistencia. Ya, Yasmin, gracias. Ahora sí nos vamos con participaciones, por favor. No se escucha el audio del video. Me dijeron que ya lo habían visto, entonces nada más pensaba yo que lo retroalimentáramos. ¿Quieren verlo
para refrescar y darnos cuenta de las diferencias? ¿O ya nos vamos con lo que viene siendo la retroalimentación del mismo? Ok. Sí, ya varias de ustedes tuvieron oportunidad de verlo, por eso nada más lo dejo correr. En ocasiones refrescamos un poco al ver las imágenes de lo que ustedes están viendo. Ok, muy bien, de acuerdo contigo. Comenzamos. ¿Quién comienza la retroalimentación, por favor? Cintia. Bueno, Cintia participa siempre muy bien. Vamos a ver a alguien más que a veces se mantienen al margen. Mari Carmen, por favor, ¿de qué se trata el video? ¿De qué se trata? Este cuadro está sensacional. Con este prácticamente nos vamos a basar todo lo que viene siendo la mayor parte de la clase. Mari Carmen, ¿me puedes compartir qué viste del video, por favor? Sí, profa. Bueno, el video era como de los aspectos efectivos en la comunicación educativa y nos daba como qué modelo podemos utilizar, y de acuerdo a Marlo nos decía que él ocupaba como diferentes, ¿cómo se ve? Que para tener una buena comunicación educativa debemos poseer efectividad, y para poder alcanzarlo esta comunicación debe ser persuasiva, estructurante, facilitadora, motivadora, adaptativa y generalizadora. Muy bien, muy bien. ¿De qué personaje de este circuito de la comunicación se debe de encargar de estos aspectos? Marlo. No, él es el teórico que nos habla sobre el tema. El circuito de la comunicación tiene los elementos de emisor, receptor, código, canal, mensaje. ¿Quién se debe de encargar de lo que nos acabas de mencionar? Ajá, bueno, nos decía que el docente tiene que comenzar imitando, debe ser el emisor del mensaje. Y dentro del circuito de la comunicación, ¿quién es? ¿Serían, nosotros los alumnos? No. A ver, otra vez, repíteme lo mismo que me acabas de decir. O sea, empiezas de cuenta desde el principio para que te escuches y te des cuenta. Mari Carmen, estuvo bien tu intervención, es correcta, pero quiero que te escuches. En la parte donde dice que el docente es el emisor. Exacto, esa parte es el emisor. Dentro del circuito de la comunicación es el emisor. Ustedes, por lo regular, van a ser el emisor. ¿Pero qué tiene que hacer entonces el emisor o el docente? Va a transmitir un mensaje, y para ello debe codificar el material educativo que necesita. Produce el mensaje y efectúa la transmisión del mismo. Muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. Diana Laura, platícanos un poco más sobre esto. Bueno, respecto a lo que dijo mi compañera sobre lo de motivadora, persuasiva y todo eso, en la motivadora el docente va a tener la capacidad de interesar e impulsar las acciones en el alumno. La persuasiva, el docente debe poner en perspectiva la importancia y trascendencia de la información. El estructurante, el docente debe de formular bien su clase, tanto puede ser en lectura, en información, introducción al tema. La generalización, o también conocido como adaptativa, es la comunicación que debe posibilitar la vinculación del estudiante con el entorno que lo rodea. Y la facilitadora se va a adaptar al contenido y canal al receptor, es decir, que va a adaptar y transmitir el mensaje al estudiante.
Merlo tiene tres vertientes, que es la actitud del docente, las habilidades de Hasta comunicación. acá nos quedamos, Diana. Muy bien. Vamos a ir despacio para irlo reflexionando, de eso se trata. Muchas gracias, Diana. Muy bien. Brenda, por favor, Brenda Isamar. Platícanos a qué se refiere con esa actitud motivadora de parte de él. Ya tu compañera nos hizo una síntesis muy buena. ¿A qué se refiere con una actitud motivadora? ¿Cómo debe de ser un docente? Platícame un poco, ponme un ejemplo. Brenda. Ok, Brenda. Brenda Meneses, por favor. Sí, bueno, esta parte habla de que el docente debe hacer que el alumno se interese, que muestre interés por lo que va a aprender o lo que el maestro le va a enseñar a él. Esto va a crear espacios de comunicación entre el alumno y el profesor. Como emisor, ¿cómo logras que el alumno se interese? Pues dándole un mensaje claro de lo que le voy a transmitir o del tema que estamos tratando, para que así él sepa que pues el tema yo lo tengo claro y que pues va a aprender lo que debe de aprender. Yo le tengo que demostrar al alumno que el tema lo tengo claro y que el alumno sepa. ¿Cómo le harías tú? Si el alumno, por ejemplo, o tú y yo no nos vemos, escuchamos, ¿cómo le haces para que él se dé cuenta que tú sí sabes lo que le vas a enseñar? Pues sería utilizando varios ejemplos o haciéndole cuestiones para que él piense o imagine lo que estamos tratando. ¿Cómo le haces? O sea, ¿le das ejemplos? ¿Cómo lo motivas? Es que no alcanzo a comprender. Al darle ejemplo, ¿lo motivas? Ahorita, ¿cómo le darías un ejemplo de lo que me estás diciendo para motivar a una persona? No sé, hacerle dinámicas con preguntas, darle ejemplos de la situación que se está tratando o tal vez darle algún ejemplo de mi vida acerca del tema, bueno, de alguna relación que haya en mi vida con el tema y que así él pueda dar una también de su vida y se interese y vea cómo el tema se relaciona con su vida cotidiana. Muy bien, muy bien, Brenda. Ahorita concluimos este comentario que nos hiciste. Evelyn, por favor. Sobre lo que estaba hablando mi compañera, podemos en mi mensaje, podemos también, ahorita como en esta situación, ¿no? Usted nos deja ver videos y nos retomamos. Le voy a dar así un simple ejemplo. Mi tía, pues es maestra de primaria y ella, igual está a veces presencial y a veces en la computadora. Y ella, para tener atención de los niños, ella hace actividades y nos motiva a que también las hagan en su casa. Como un ejercicio sobre el cuerpo humano. Ella hizo un esquema en la pared y levantó a todos sus niños para que también hicieran como el ejercicio de todo el cuerpo humano. Y fue más o menos lo que podemos hacer para motivarnos a que
lo comprendan, tanto como nosotros lo estamos comprendiendo y lo estamos retomando, ellos también pueden comprenderlo, pero de una manera más activa. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Quiero cerrar con los comentarios de ustedes para retroalimentarlos. Marisela, por favor. Es que en el video también nos mencionaba que el docente debía analizar a los alumnos y ver sus gustos, intereses, para que así pudiera, digamos que buscar algún método que les llamara la atención y pudieran aprender. Perfecto, muy bien, Marisela. Acabas de dar, si se dan cuenta, los comentarios de las tres estuvieron cercanos. Primero nos comentan, permíteme anotar tu nombre, Marisela. Tanto Brenda como Evelyn y Marisela nos hablan más o menos sobre lo mismo. Nos dice primero Brenda que a través de ejemplos, inclusive a partir de un comentario de mi propia vida. Evelyn nos dice que nos pone el ejemplo de su tía, que tiene la oportunidad de poder dar clases y hace actividades. Y Marisela nos aclara por qué estas dos cosas serían importantes. Bueno, cada quien, si Aime, dime. Yo quería como añadir que ve que dijo cómo podíamos motivarlos. También se puede hacer el cambio de roles con ellos. Siento que eso es algo bueno en ellos porque así tú le enseñas a él y después de lo que tú le retroalimentaste a él, que él te lo explique a ti. O sea, se van cambiando y creo que ahí tú te vas dando cuenta si el niño está entendiendo lo que tú le estás tratando de decir. Claro, que esto es lo que ustedes hacen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú, Aime, Brenda, Evelyn, Marisela, se convirtieron en el emisor. Ustedes nos están enseñando cómo piensan, nos comunican lo que consideran que es correcto. Y entonces en este juego o cambio de roles de emisor y receptor, ustedes se convierten en los que conocen y saben y emiten su opinión, se atreven a emitir su opinión. Entonces, es ese cambio de roles. Muy bien, muchas gracias, Aime. Es precisamente cuando ustedes, a través de ejemplos de su propia vida, pero lo primero es lo que dijo Marisela. Tienen que observar el contexto y darse cuenta de las características de sus alumnos. No sé en qué nivel educativo la tía de Evelyn imparte clases. Seguramente tendrá que ver o con la materia o con la edad de los niños o de los jóvenes o de cómo lo lleva a cabo. ¿Cuál es el método de enseñanza de su tía? ¿Cuál es la materia? Entonces sí tenemos que observar dentro de la comunicación como emisores cuáles son los intereses de las personas. A ustedes, los ejemplos que se les dan no son de los que se me ocurren de mi vida solamente, se les dan ejemplos que tienen que ver con su carrera y con mi vida. Combino las dos cosas y así lo hacemos todos los docentes, porque parte de la motivación es que ellos o ustedes como alumnos se den cuenta de que esto se va a emplear en algún momento y que nos sirve darnos cuenta de este contexto para tener elementos suficientes. Voy a poner un ejemplo por lo que considero la disparidad de los ambientes. Si yo les diera un ejemplo sobre la educación y un taller mecánico, sería complicado porque no sé exactamente qué hacen ahí o cómo lo hacen o en qué tendría que ver con la comunicación, tal vez con el cliente, pero de qué manera lo podría yo llevar a cabo. Entonces yo no podría comparar un contexto así con un contexto como lo que ustedes están trabajando, motivador de la comunicación en la educación. Yo no lo podría comparar porque no tengo elementos suficientes.
Entonces, sí tengo que conocer el contexto del que les voy a hablar, en el que voy a insertar mi ejemplo y el ambiente en el que ustedes están. ¿Qué les podría servir y cómo les podría servir? Entonces, tienen que observar el contexto, ver la etapa del desarrollo de los niños o de los jóvenes, cuáles son sus intereses, de qué podemos hablar. ¿De acuerdo? Entonces, la motivación como emisor, tengo que partir de los propios intereses de los jóvenes. Continuamos, por favor. Dice que tenemos que ser persuasivos. ¿A qué se refiere esta parte? Es muy importante, ¿eh? Ya la mencionó su compañera. Todas son importantes. No hay una parte de la comunicación que no sea importante. Si yo hablo fuerte y claro, mi computadora no funciona correctamente, no llega, o sea, el canal por el que estoy transmitiendo, el receptor no tiene la oportunidad de escuchar todo, entonces el circuito de la comunicación se detiene. Aunque exista conocimiento, aunque exista motivación de ustedes, mío, no se puede llevar a cabo. Todos los elementos de la comunicación son importantes. ¿A qué se refiere cuando el emisor tiene que ser persuasivo? Jonathan, por favor. Hola, Jonathan. Hola. Platícanos, por favor, a qué se refiere con que el emisor tiene que ser persuasivo. Pues no sería que tiene... Ok, Ariadne. No sería que tiene que... ¿Viste el video, Jonathan? Más o menos. Por favor, hay que ver, los videos son muy cortos como para no verlo y es lo que les estoy pidiendo de tarea. Por favor, no quiero empezar a cargarles la mano con tareas específicas de cuadros, mapas o más cosas de las que ya tienen que hacer en casa. Platícanos un poco de lo que viste, Jonathan. Jessica, por favor. La persuasión tiene que ver con la trascendencia de la información. Sí, Aime, muchas gracias. Digo de lo que entendí. Sí, claro, Aime, gracias. Bueno, retroalimentando lo que dijeron mis compañeras, igual Merlo, ¿sí es Merlo? Sí. Merlo daba como 3 ideas sobre una comunicación eficiente de los docentes, el cual, la primera era las actitudes del docente, que esa sería la de hacia sí mismo y hacia los alumnos. Hacia sí mismo tendría que ser confianza y seguridad al estar con ellos, y hacia los alumnos sería la empatía y la flexibilidad que tienes que tener con ellos. El segundo habla sobre las habilidades de la comunicación del docente, que sería la capacidad que tiene de transmitir los conocimientos, que pues ahora sí, como decía, que estuviera seguro de que, bueno, que los alumnos se sientan seguros de que en sí el maestro está preparado y sabe dominar el tema. Otra tenía que ser la habilidad de escuchar, la habilidad de escucha activa, que sería el que los alumnos opinen sobre la clase, el tener una buena, el poder escuchar como sus argumentos o sus comentarios. Igual sería el enfoque, cuando uno esté explicando, muchos no lo hacen, pero para tener como una mejor, no comunicación, pero sí como que una mejor interacción, sería el enfocarse en el orador. O sea, tú estás exponiendo y verlos a los ojos para
saber si te están poniendo atención o no. Igual podría ser el parafrasear cuando tú estás dando tu clase, el escudriñar, que sería el hacer preguntas sobre el tema para saber si ya quedó bien explicado o tienes que hacer una retroalimentación para que ellos te puedan dar como la explicación de lo que tú quieres escuchar. Y la tercera serían los conocimientos del docente, que es muy relacionada con la habilidad de la comunicación del docente. Igual, Claro. esto tiene que ser efectivo y exitoso para un buen proceso. Muy bien, muchas gracias, Aime. Muy buena síntesis. Y bueno, no solo síntesis, nos estás retroalimentando correctamente. Muchas gracias. Anaí Yadira, platícame sobre la actitud persuasiva. ¿Qué es la actitud persuasiva? ¿Cómo es el ser persuasivo conforme al tema que tú vas a dar? Tu compañera Aime ahorita estaba haciendo hincapié en el conocimiento, bueno, dentro de todo lo que nos comentó sobre el conocimiento y dominio del tema. Entonces, ¿dónde entra la persuasión? Ya vimos que la actitud motivadora en la comunicación va a depender del contexto que el docente tiene que observar en el grupo. ¿Qué cosas les gustan a los alumnos? Y esto va a depender de su edad y de su entorno social. No se enseña igual en las escuelas rurales que en las urbanas. Los temas son abordados con diferentes intereses. Ahora, para ser persuasivo, ¿qué debo de saber de este conocimiento? Acá detuve, si se dieron cuenta, el video lo detuve acá, que ahí nos habla sobre cómo hacemos que los elementos de la comunicación educativa sean efectivos en cuanto al emisor. Anaí, por favor. Cintia. Recuerden que tenemos participaciones tanto positivas como negativas. Anaí Yadira, Cintia. Cintia, ¿tienes problemas para comunicarte o para escuchar? No, profe, pero es que no sé si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí. ¿Me puedes dar las características de cómo un emisor puede tener actitud persuasiva o de qué depende la persuasión dentro de la comunicación educativa? No sé qué pasa, Cintia. ¿No se escuchó bien? Jessica, por favor. Deben de ser claras y concisas. Claras, concisas. Muy bien. ¿Qué más? Al Y hacer... perdón. Sí. Te escucho. Tener un lenguaje corporal. De acuerdo a lo que estás mencionando. Ajá. También tienen que ser genuinas. Y aceptar otros puntos de vista. Al ser persuasiva, ustedes como docentes se tienen que dar cuenta de la importancia del tema. ¿Qué tan importante es el tema? Si sé la importancia del tema, tengo que hacer énfasis. Recuerden que todos los programas educativos tienen una secuencia. Hay temas, todos los temas van a tener más adelante se van a ver con mayor profundidad.
Ustedes no dejaron de aprender historia. Fue el jardín de niños. Muy bien, Susana. ¿Y por qué no participas en el grupo? Levanta tu manita cuando puedas participar, por favor. Susana, ¿puedes comentarlo? Bueno, Susana Evelyn nos está... Ok, está bien, Susana. Yo lo leo. La parte persuasiva nos dice que se debe poner atención a lo importante de la transmisión de la información. A lo importante de la transmisión. Les comentaba, este es un ejemplo. Yo les enseño historia en jardín de niños. Y luego el mismo tema lo repito en la licenciatura. ¿Tendrá lógica? ¿Tendrá importancia la transmisión de este mensaje? ¿Por qué siguen abordando los mismos temas en uno y en otro nivel? Y entonces, ¿qué tengo que destacar? Poner el tema de la independencia de México. Para ser persuasivo tengo que ver qué es lo trascendente. ¿De qué hablaría en jardín de niños? Después díganme qué hablo en secundaria y qué hablo en la licenciatura de las personas que estudian historia. Lucero. Jonathan, por favor. En este ejemplo. ¿Dónde andas, Jonathan? ¿Alguien tiene idea de lo que estoy hablando, jóvenes? Evelyn, por favor, gracias. Bueno, lo que nos decía de porque volvemos a repetir lo de historia, puede ser que en la primaria y secundaria, porque lo volvemos a repetir, es para retomar o recordar lo que vimos en nuestras, ¿cómo se puede decir? En nuestras áreas educativas las que tuvimos. Sí. Educativos. Y ya para como nosotros estamos en la universidad, porque volvemos a retomar la historia, pues es lo mismo, porque hay personas que luego se nos olvida lo que vimos en primaria, secundaria, y como que esa es retomar, ver y volver a captar la idea y pues ya en sí, poder tener una conclusión de lo que vimos y se me fue, de lo que pudimos en los niveles. Ok. A ver, más o menos, Evelyn, muchas gracias. Esto es así, jóvenes. Yo en la primaria, en jardín de niños, no les puedo decir, mientras en la Ciudad de México, en el año X, el cura Hidalgo gritaba por la libertad y se esforzaba por ayudarle a los ciudadanos mexicanos a dejar de ser oprimidos por los españoles, ya que se cometían abusos. Yo no les podría hablar así a los niños de jardín de niños, ¿o sí? Y a la par, en otro lado del mundo ocurría esto. ¿Podría yo hablarles de eso en jardín de niños? ¿Sí, Cintia? Bueno, era más o menos plantear lo mismo, porque supongamos en un jardín de niños o bueno, en un kinder podemos, bueno, algunas maestras o bueno, lo que yo medio recordaba que a mí me hacían era que me ponían como muñequitos animados, porque
me acuerdo también de los festivales. Entonces, pues yo me acuerdo que ponían, no sé, a lo mejor a Benito Juárez animado, pero creo que bueno, como van pasando los años o las etapas, en este caso que fue primaria, secundaria, bachiller y licenciatura ahorita, pues te van dando más conocimiento sobre la historia, ¿no? O sea, te van como dando más información o hasta a la vez nosotros nos intrigamos y pues sacamos un poco más. Perfecto, muy bien, Cintia, muchas gracias. Cuando dice persuasivo, nos dice que tiene que ver la trascendencia de la información que les vamos a compartir. No es precisamente que se nos olvide, es que tenemos que ver qué es lo que les va llamando la atención y cuáles son las capacidades, que es lo mismo que tiene que ver con ser motivador como emisor. En Jardín de Niños, yo lo único que puedo enseñarles, como comentaba su compañera, es tal vez dibujos animados, o lo único que saben es que no saben ni siquiera cómo se llama. El niño a veces no recuerda cómo se llama. Se acuerda que era un hombre que nada más tenía cabello a los lados y era peloncito de arriba. Y tenía y cómo era su vestimenta. A veces no se acuerda del nombre. Ah, tal vez se acuerda que tocó la campana. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Tocó una campana. Ustedes pregúntenle a un niño de Jardín de Niños, oye, ¿quién tocó la campana? Un señor que era peloncito, que tenía una ropa así, y se las va a escribir. Algunos se van a acordar del nombre. Conforme van pasando los años, y eso es lo que al maestro le interesa, que el niño aprenda, que alguien tocó la campana. Después, más adelante, va a darse cuenta, el maestro se debe de dar cuenta que lo que importa es que memorice el nombre y la fecha. Después, qué eventos sucedían. Y así sucesivamente hasta que llega la licenciatura y los historiadores ya investigan qué pasaba en el resto del país y en el mundo a la par de lo que sucedía en México. Y entonces puede comprender la historia de manera global. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros nos damos cuenta por qué y para qué estoy enseñando esto, puedo ser persuasivo porque debo de darme cuenta como emisor qué es lo trascendente que debe de entender el alumno. Por eso es que tengo que tener ese conocimiento. Por eso sus compañeras hacían mucho énfasis en que el docente tiene que tener claridad en el tema, porque tiene que saber qué exactamente quiere que el alumno aprenda. Yo les puedo enseñar lo que sea. Ahora, ¿qué quiero que aprendan? Acá, en este momento, en esta comunicación, quiero que se den cuenta qué es lo que deben de motivar al alumno para que realmente recuerde. ¿Y cómo lo van a hacer? Ya ustedes poco a poco, con este tipo de información o con este tipo de ejemplos, se van a dar cuenta qué es lo que quieren que aprendan. Entonces, llevamos dos elementos importantes de comunicación educativa efectiva, que viene siendo motivadora y persuasiva. La motivadora es observar el contexto. Al observar el contexto, vamos a darnos cuenta de a quién le vamos a enseñar, qué vocabulario tenemos que enseñar y qué elementos le van a llamar la atención al escuchando o al receptor. ¿De qué va a depender? De esto. De las características de cada nivel. El ser persuasivo, voy a ver exactamente qué necesito que el alumno aprenda. Yo puedo enseñar lo que sea, pero ¿qué quiero que aprenda? Dependiendo del nivel, del contexto, me voy a enfocar, y si lo único que necesito es que el alumno aprenda la descripción física, ¿por qué en Jardín de Niños el niño aprendería solamente cómo es la imagen de
este personaje histórico, Miguel Hidalgo? Ah, porque el niño aprende por imágenes. Yo lo que quiero que recuerde que hubo un hombre que luchó por la independencia, que es la libertad, y necesito que ubique a ese personaje en su mente, que lo guarde. Después, más adelante, en los siguientes años, les van a dar un nombre. Luego van a saber las acciones y quién colaboró con él. Y así se va a ir integrando toda esa información. No solo es porque se nos olvida, es porque el docente tiene que tener la certeza de lo que quiere enseñar, de la trascendencia que va a tener esa información que le da ahorita, de qué le va a servir mañana. Entonces, esa es la parte persuasiva. Tiene que haber una información esencial que quieren que continúe. Y esto tiene que ser de forma genuina, de forma natural, bajo el previo conocimiento del docente. Ahora nos vamos con la siguiente etapa, que sería la estructurante. Acá, si se dan cuenta, vean la imagen, está hablando de la generalizadora y de la facilitadora. La está poniendo en extremos. Acá la motivadora está viendo el contexto. La persuasiva está viendo como facilitador, pero el facilitador está entre estos dos. Nos vamos a ir con la estructurante. ¿A qué se refiere la estructurante? Por favor, Diana, Laura, ¿nos platicas, por favor, a qué se refiere la Aimé, por favor? ¿Yo lo digo? Sí, Aimé, dime. La estructurante sería dirigir, impulsar y facilitar el crecimiento y desarrollo de las personas, sería del alumno, mediante, obviamente, tú tienes que ya tener una clase estructurada. Se puede decir que ya tuviste que haber leído o no sé, haber tenido información previa o videos. Y eso hace la invitación a la participación del desarrollo del tema. O sea, sí ustedes van a poder como que intercambiar ideas, por decirlo así. Y eso podría ser una fase. Porque, así lo entendí en cómo lo explicaba. Sí, muy bien, Aimé. Nada más escuchamos a Laura y ya lo cierro. Muchas gracias, Aimé. Diana, Laura. Como dijo mi compañera, el docente debe de tener una estructura para su clase, ya sea una lectura o una información. También debe de tener ya como, el alumno ya debe de tener como una idea del tema, así como usted nos hace, de ver videos. Así ya tener la idea para que sea más fácil que el alumno se pueda desenvolver con el tema y lo pueda, ¿cómo se llama? Pueda contestar bien las cosas que le diga. Muy bien, muchas gracias, Diana. Aimé. Ya sé que es Diana y Aimé son diferentes, ¿eh? Es esta parte estructurante de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer que lo que debe de trascender en el alumno de verdad trascienda? Como lo dicen, ya tienen que saber cómo lo van a trabajar. Hace no mucho tiempo estaban pasando unos videos de que los maestros eran cada vez más activos dentro de las clases. Había maestros que llegaban personificados, disfrazados de esos personajes. Entonces, hay una duda razonable donde hay que despejar esa duda mediante la comunicación. Y entonces es cómo lo voy a hacer, como lo mencionaron. Por ejemplo, en esta clase lo que yo hago es pedirles que por favor revisen el material del video para que traigan información. A esto actualmente se le está llamando aula invertida. ¿Por qué aula invertida? Antes, hace no mucho tiempo, hace 1 año, 2 años, porque esta institución ya empezó con aula invertida desde hace aproximadamente 1 año y medio, 2.
Y es un modelo nuevo de enseñanza, porque antes llegábamos a las escuelas y lo que nos empezaba a platicar el maestro era lo primero que sabíamos acerca del tema. Y entonces el maestro empezaba a explicar todo, pero era desde su interpretación solamente, desde su propio conocimiento. A el aula invertida quiere decir, esa es la parte estructurante del actual modelo que se está manejando en esta institución y en muchas. Por eso estoy hablando de esto. Llegue con información, ya la traen en la cabeza. Cuando yo les lanzo preguntas, de repente las hago dudar, las hago cuestionarse o analizar. ¿De qué me está hablando? ¿Cómo me está hablando? Es que no entiendo. Y cuando yo les voy explicando, yo sé que para muchos la respuesta es, sí es cierto. Eso decía, no estoy de acuerdo con la maestra. Está diciendo algo contrario. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ya tienen cosas en su cabeza, información en sus libretas, y empiezan a contrarrestarla con lo que yo les estoy diciendo. Y entonces, el aprendizaje, la intención es que se vuelva mucho más concreto. Cuando tenemos un diálogo interno o externo con una discusión, es más fácil que yo me acuerde de lo que pasó y de lo que me están diciendo. Esa es la estructura. El elemento estructurante es cómo voy a hacerle para que eso llegue. Si nos vamos como en reversa, como de acá para acá y luego para acá, acá dice entre lo persuasivo y lo estructurante hay facilitador. Esto es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué medios voy a emplear para que esto se concrete? Si yo sé cómo lo voy a hacer, tengo que tener claridad en qué es lo que tiene que trascender. Si ya tengo la claridad, ¿cómo voy a hacer para que esto trascienda? Y primero tuve que haber observado a mis alumnos en qué contexto están, qué edades tienen y qué habilidades mentales tienen. Yo les preguntaba, ¿le podría decir a un niño todo esto? No. No va a ver. ¿Y qué creen que vea el niño de este video? Díganme algo de lo que se acuerden que un niño de jardín de niños se va a acordar de este video. ¿Se acordará de este cuadrito? Sí se va a acordar de las imágenes, las caricaturas. Claro, muy bien, Evelyn. Es más, por ejemplo, yo diría que se va a acordar del gato que se ve tieso y se cae. Porque es un animalito, porque, o sea, de las caricaturas salen los Simpson. Se va a acordar de las imágenes. Entonces, yo me voy a dar cuenta entonces de qué estoy hablando. Le puedo poner este video a un niño para que entienda cómo es esta comunicación educativa. ¿Se lo pondrían a un niño? Este video, no. Muy bien, Aime, muchas gracias. No se lo pondrías. Yasmín González, ¿por qué no le pondrías este video a un niño? Diana Laura, por favor. Porque solamente se fijaría en las caricaturas que tiene y no se enfocaría en lo que está diciendo. ¿Por qué no le llamaría a Diana la atención? Bueno, le llamaría la atención solamente a los dibujitos, no pondría tanta, bueno, se fijaría más en la caricatura que aparece. Muy bien, muchas gracias. Mari Carmen Lucero. Bueno, yo siento que no le pondría mucha atención, más que nada por la forma en la que habla el video, que no es como para que entienda un niño de preescolar esa información, sino sería otro video donde a lo mejor estuviesen dos niños y se estuvieran platicando de la comunicación. O sea, sería algo más para su edad. Como digo, este video no sería como que apto para niños porque realmente no comprenderían bien lo que se quiere dar a entender con el video.
Ok, ¿no podría ser entonces este video parte estructurante de la enseñanza? ¿Me funcionaría para comunicar mi idea en un niño pequeño? Bueno, yo siento que no. Muy bien, la respuesta es perfecta. Las tres han comentado exactamente lo mismo y es no. Para empezar, tiene una duración. Exacto. Susana Evelyn nos comenta, porque tiene un lenguaje más complejo para un niño y debería de ser más sencillo e ilustrativo. Muy bien, gracias. Y más corto. Y tendría que tener música, que son elementos que a los niños les llama la atención. Entonces, este no sería un elemento estructurante, no sería un cómo debo de enseñarles la comunicación. No podríamos. Muy bien. Continuamos, por favor, al siguiente, que es la fase adaptativa. ¿De a qué se refiere la fase adaptativa? Brenda, por favor. Bueno, en lo que decía el video dice que generalizadora, también conocida como adaptativa, es donde la comunicación debe posibilitar la vinculación del estudiante con lo que le rodea. Decía que ahí, es decir, el conocimiento le sirva y no sea obsoleto, que pueda aplicarlo en un futuro. Muy bien, Brenda. A eso, Brenda, se le llama aprendizaje significativo. Cuando yo creo que esto me va a servir en un futuro, le presto más atención. Si los niños se dieran cuenta que gracias a que saben sumar, restar, van a poder saber cuánto van a ganar de dinero en un futuro, tal vez le presten atención, si es que les interesa el dinero. Cuando yo me doy cuenta para qué y por qué me va a servir. ¿A ustedes les interesa la comunicación para la educación? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Brenda? Porque el comunicarse con los alumnos, podremos conocerlos en cómo se van a ir desenvolviendo así con el pedagogo. Muy bien. Porque si no sé comunicarme, ¿cómo voy a dar clases? Si no lo hago efectivamente, ¿cómo van a aprender mis alumnos? No llegaría al aprendizaje. Solamente se quedaría en la enseñanza. Si yo solamente soy la que sé por qué digo y por qué hago las cosas así, tal vez mis alumnos no aprendan. Yo sí puedo enseñar. Ahora falta que aprendan. Por eso hay un circuito enseñanza-aprendizaje. Igual que emisor-receptor. ¿De qué importa que yo hable bonito, bien? Hace rato estaba yo muy inspirada explicándoles cuando me dijeron que no se entendía lo que hablaba. ¿De qué sirvió haber expresado si el receptor no pudo escuchar? No fue por ustedes ni por mí, fue el canal. Entonces, por eso es que es importante darme cuenta de todos estos aspectos. Esta etapa adaptativa, entonces, tiene que ver con la importancia que le demos al por qué tienen que aprender esto. ¿De qué les va a servir? Fíjense que una de las estrategias cuando estamos en el grupo es anotar en el pizarrón, en la parte superior, el objetivo del tema del día. Esto le va dando claridad al alumno por qué estoy aprendiendo esto. Jonathan, espero que estés atento, por favor. Dime cuál es el tema de este día. Hola, Jonathan. Ok. Hola, profesora. ¿Me puedes responder la pregunta? Son aspectos efectivos en la comunicación educativa.
Ok. ¿Para qué te va a servir? Para saber comunicarme con, bueno, cuando llegue a ser docente, con los alumnos, o saberme expresar con las personas y pues una forma pues adaptarme al entorno. Ajá. Básicamente, gracias, Jonathan. Claro. Básicamente estamos intentando aprender cuál es la estrategia correcta que debemos de llevar como educadores. Porque ya aprendimos en el video anterior que no es lo mismo comunicarnos fuera de clase que en clase. A pesar de que también el alumno se vuelva emisor, nosotros tenemos que estar atentos y tener claridad. ¿Quién me puede hacer una síntesis de estos 4 puntos, tomando en consideración lo que se ha comentado durante esta clase hasta el momento? Por medio punto, por favor. Jonathan, ok. Bueno, ¿yo empiezo? No, tú me tendrías que dar como la síntesis de estos 4 puntos de lo que hemos estado retroalimentando ahorita. Si es completa, te doy medio punto directo a la calificación del segundo parcial. Ah, sweet. Bueno, este video que vimos, que nos ha permitido comprender los principios de la comunicación educativa y las características que deben tener los contenidos y pues cómo nos debemos de expresar, bueno, en la parte de la docencia, que es maximizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ¿qué más? Bueno, que lo que es motivadora, persuasiva, adaptativa y estructurante, que son elementos activos que contribuyen en la solución de las actividades y los proyectos. Jonathan, me gustaría más que describieras exactamente este cuadro sobre lo que hemos estado retroalimentando. Prácticamente toda la clase es de lo que hemos estado enfatizando más, porque son los elementos para que realmente la comunicación educativa sea efectiva. Lo que quiero es que hagan una pequeña síntesis ahorita de forma verbal de qué características tiene cada uno de estos elementos para lograr esto. Bueno, entonces le digo, no sé, como de cada uno, un elemento nada más. Tienen que sintetizármelo. Si quieren, háganlo, escríbanlo y me lo dicen ahorita. Quien ya tenga la definición, me levanta la mano y me la comparte. Primero vamos con Diana. Hazlo así, Jonathan, para que lo tengas mejor estructurado. Diana Laura primero y luego Aimé. Ok, bueno, en la de la comunicación efectiva, esto nos va a ayudar como docentes para aprender qué estrategia debemos usar con los alumnos. La motivadora va a depender del contexto, ¿no? Como docentes vamos a tener que ver qué intereses tiene el alumno y para saber qué temas le podemos dar o qué temas se le va a facilitar más. En la persuasiva va a ser la trascendencia de la información que se les va a compartir. Aquí vamos a ver qué es lo que queremos que el alumno aprenda. La estructurante es ya ir preparados, tanto como docentes como alumnos, sobre lo que se va a ver en clase. Y la generalizadora o adaptativa va a ser la de la importancia que como alumnos le vamos a tomar. Es decir, qué información vamos a usar para que lo apliquemos en nuestro futuro. Ok, muy bien, muy bien. Fue Diana Laura, ¿verdad? Es que me concentré mucho escuchándote.
¿Quién me habló ahorita? Diana Laura, ¿verdad? Sí. Ok, Diana Laura, solamente un comentario sobre lo que comentaste. No es lo que el alumno quiera o pueda aprender dependiendo del contexto. Nosotros tenemos programas y los programas se tienen que cumplir, que cubrir. Entonces es tomar los temas y conocer cómo vas a motivarlos, qué exactamente les quieres enseñar, de qué manera lo vas a hacer y cómo vas a llegar. O sea, no es como dependiendo del contexto vas a elegir el tema, no, sino que vas a adaptar toda la estructura comunicativa a la manera en que puedes enseñar el tema. Nada más sería ese detalle, porque mencionaste que depende del contexto vas a elegir el tema. No, depende del contexto vas a elegir la forma. Y nada más sería ese el único detalle que tuviste en tu descripción. Aime, por favor. ¿Quiere que le describa, bueno, le dé la síntesis de todo el video o únicamente del esquema? ¿O puedo incluir los dos? Puedes incluir los dos, Aime, por favor. Ok, sí, bueno, como dice el video, son aspectos efectivos que nos van a servir para una comunicación educativa efectiva. Entonces, nosotros, bueno, esto va surgiendo, nos vamos guiando en el esquema, que será lo de emisor, el mensaje, el canal receptor, un código y un decodificador. Un ejemplo que nos ponía era que pues el docente va a ser el emisor como tal, tu mensaje va a ser el conocimiento que tú vas a transmitir hacia los alumnos y se va a codificar mediante el material didáctico o educativo que tú vayas a implementar, tanto sea información, videos, lecturas y bueno, viendo lo que el docente más se va acomodando y va viendo que el alumno lo va aprendiendo mejor. El mensaje se produce y se efectúa mediante la transmisión de uno mismo, que sería el cómo la comunicación del docente es efectiva con el alumno. Y igual sería por el mismo canal, que sería por el mensaje. Y bueno, el mensaje va a llegar al alumno y después el alumno va a fungir como un receptor. Y de ahí él va a decodificar el mensaje tal cual como él lo entendió y de ahí va a ser una reinterpretación que nosotros lo vamos a ver si en realidad nuestro mensaje llegó como quisimos hacerlo. De ahí igual viene el cambio de roles, que ya lo había mencionado antes, que es igual un papel importante porque ahí te das cuenta si en realidad tu comunicación fue efectiva con él y está recibiendo como tú lo deseas. De ahí trae que nosotros tenemos que poseer efectividad y en la efectividad vienen estos puntos que venían en el esquema, que sería el ser persuasiva. El ser persuasiva, como lo dijo usted, es pues tener importancia y una trascendencia de la información hacia ellos y tiene que ser una práctica correcta para que ellos lo puedan pues adquirir como tal. Igual tiene que haber una participación efectiva durante todo el desarrollo del tema, ya que pues lo vuelvo a repetir para que sea algo muy como tal, bien. La motivadora sería la capacidad de interesar e impulsar las acciones del niño, que sería despertando el interés de él sobre el aprendizaje, el cómo conocer, y obviamente también algo bueno ahí para motivarlo sería analizar cómo es el grupo, cuáles son sus intereses, el cómo se acomodan. Por ejemplo, un ejemplo serían nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros nos acomodamos más viendo videos y creo que usted se ha dado cuenta y eso es un buen material para que nosotros nos vayamos motivando para poder retroalimentar después en clases. Eso podría ser. En el aspecto estructurante sería el que nosotros tengamos una buena estructura sobre nuestra clase, obviamente teniendo unos conocimientos previos, como ya lo había dicho, no sé, lectura, información, videos, y de ahí ya vamos a hacer una participación para poder desarrollar el tema como tal. De ahí la generalización o adaptativa, que sería donde la comunicación debe posibilitar una vinculación del estudiante con el entorno que él está pues teniendo, se puede decir que en el salón de clases.
y pues es lo que le rodea. Igual para ver nosotros que el conocimiento en sí sirva y sea efectivo con ellos y no sea obsoleto. Igual que él lo pueda aplicar en un futuro como tal y pues no lo tenga ahí estancado. Y el último sería la facilitadora, que sería que hay que nosotros adaptar el contenido al canal de receptor, que sería adaptarlo al alumno como tal. Igual que el mensaje que nosotros queramos transmitir con eso sea el adecuado y el que nosotros queremos, para que obviamente esta sea una fácil manera de recibir toda una información que nosotros queramos presentar. Y ya. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jaime. Magnífica forma de cerrar la clase con una retroalimentación muy completa de todo esto. El medio punto lo tiene Diana Laura y Jaime. Jonathan, tienes tu participación. Lo que nos estás compartiendo, se los voy a leer a todos para que conozcan la participación de su compañero. Creo que encerraste muy bien todo esto, Jaime. Diana Laura había comenzado al principio a darnos también esta síntesis. Creo que ya captaron toda la importancia que tiene preparar bien una clase, conocer el tema y saber qué es lo que les tiene que quedar para que sea significativo el aprendizaje. Y todo esto es a partir de una buena comunicación. Jonathan nos dice que la parte motivadora, el docente tiene que tener la capacidad de interesar e impulsar acciones en el alumno y tratar de llevar a la práctica al máximo los temas discutidos o la información. La persuasiva sería resaltar la importancia y la trascendencia de la información y la práctica que se esté transmitiendo. La estructurante, el docente debe saber dirigir, impulsar y facilitar el crecimiento y desarrollo personal del alumno, pues su intención será ordenar cada elemento de la comunicación. Y pues la facilitadora, la comunicación educativa es facilitadora cuando se adapta al contenido y al canal receptor. Muy bien, Jonathan. Muy buena participación. Muchas gracias. Los veo el día de mañana con organización del pensamiento. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Hasta luego, Hasta luego, mis.